Es increíble que todas estas religiones ahora escuchen, porque esta es una de las cosas más increíbles que jamás hayan oído salir de la boca de un ser humano. Ningún hombre jamás habló así. Todas las religiones de este mundo, ¿qué es la religión? Es la relación del hombre con su Dios o Creador. Y no hay religión excepto la única iglesia verdadera que sabe quién y qué es Dios. El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Ahora, en la presente serie de programas he estado preguntando, ¿dónde vamos a encontrar la única religión verdadera? ¿Y cómo podemos estar seguros? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes demostrarlo? Mencioné en otro programa cómo fui desafiado hace 51 años. Fue un desafío doble, y fue un desafío muy perturbador. Ambos lo eran. Me llevó a un estudio muy intensivo. Mencioné antes cómo mi esposa había adoptado el sábado como séptimo día. Ahora bien, para mí ese fue el colmo absoluto del fanatismo religioso. Y lo primero que pensé, simplemente porque había tenido éxito en los negocios, y lo primero que pensé fue, ¿qué dirán todos mis socios comerciales, mis contactos comerciales y mis amigos? Pensé que si descubrían que mi esposa había caído en el fanatismo religioso, sería algo terrible. Y creo que cuando alguien escucha la verdad de Dios, eso es lo primero que piensa. ¿Qué dirán todos mis amigos? Porque normalmente encontrarás que tienes que renunciar a todo eso si quieres llegar a la verdad real. Luego, fui cuestionado sobre esta teoría, doctrina, como quieras llamarla, de la evolución. Ahora, la evolución ha sido aceptada en todos los llamados círculos académicos e intelectuales, como si fuera verdad. Y de hecho, creen que es verdad. Bueno, le dediqué un estudio muy intensivo. Era como si estuviera luchando por mi vida, y de hecho, realmente lo estaba, pero no me di cuenta en ese momento. Estaba luchando por mantener mi matrimonio porque no creía en el divorcio. De hecho, en mi familia no hubo divorcio ni nuevo matrimonio en ningún lugar dentro de la familia, ni de mis suegros, ni de mis primos, tías, tíos, en ningún lugar que se me ocurra. Nunca había existido tal cosa. Y por supuesto, estaba bastante de acuerdo con lo que me habían enseñado desde la infancia. De todos modos, me llevó 6 meses llegar a la respuesta. Ahora, a medida que entré en la evolución, mi cabeza empezó a dar vueltas. Descubrí que tenían algunos argumentos convincentes, pero luego descubrí que eso es precisamente lo que eran argumentos. Y comencé a dudar de si existe Dios. Y comencé a darme cuenta de que nunca había probado si Dios existe. Me lo habían enseñado desde que era un niño o un bebé, desde que tengo uso de razón. Me crié en la iglesia, en la escuela dominical, hasta los 18 años. Luego dejé los estudios y perdí todo interés. Y para mí, ya sabes, simplemente daba por sentado que había un Dios y ahora comencé a preguntarme. Dije, bueno, en realidad nunca lo he demostrado. ¿Cómo puedo estar seguro de que existe un Dios? Decidí que tenía que saberlo. Ahora, por supuesto, había profundizado en los escritos de Darwin, Spencer, Huxley, Haeckel, Lyell, Vogt, Chamberlain y todas las demás grandes autoridades en evolución. Y como digo, tuvieron discusiones. Bueno, tuve discusiones sobre la cuestión del sábado, pero no parecieron desconcertar a mi esposa en lo más mínimo. Dijo que encontró lo que tenía en la Biblia. Bueno, dije, la Biblia dice, observarás el domingo. Y ella dice, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Alguna vez lo viste allí? Le dije, bueno, no. Le dije, no sé mucho acerca de la Biblia. Sabes, perdí todo interés religioso cuando tenía 18 años. Y recuerdo que en la escuela dominical, nuestra clase, yo estaba en una clase de niños y comenzamos desde niños pequeños y todos crecimos hasta que teníamos alrededor de 17, 18, 19 años juntos. Y durante años habíamos leído el libro de Proverbios. Lo pasaríamos y empezaríamos todo de nuevo. Y nunca entramos en las llamadas lecciones trimestrales regulares,
como las que contienen los folletos trimestrales de la escuela dominical. Pero siempre había dado por sentado que hay un Dios. ¿Sabes lo que me vino? ¿Por qué la gente cree lo que cree? Casi todo el mundo cree y de hecho la mayoría de ustedes creen exactamente lo que siempre han oído. Crees lo que has oído, repetida y consistentemente. Ahora, otra cosa. La gente cree lo que creen sus pares, es decir, la gente que los rodea. Los niños creen lo que creen otros niños de su edad. Tus padres creen lo que tú tienes. No te engañes. Creen lo que creen los demás niños. Y será mejor que usted sea consciente de ello. Y lo contrarreste si quiere que sus hijos sean criados como deberían ser. Por supuesto que hay otra razón. Las personas creen en lo que quieren creer. O revirtámoslo y digamos que se niegan a creer lo que no quieren creer. Ahora, la mayoría de la gente es así y son como el viejo dicho de que un hombre convencido contra su voluntad sigue teniendo la misma opinión. Y eso es muy, muy cierto y va de acuerdo con la naturaleza humana. Bueno, mi mente tuvo que ser limpiada de todo lo que había creído, porque mis cimientos simplemente se estaban desmoronando debajo de mí hasta que ya no tenía nada sobre qué sostenerme. Si no podía creer en Dios, ¿qué podía creer? Pero, para resumir, fue un estudio muy intensivo, y lo probé, porque profundicé en otros trabajos de la ciencia, y había un científico, era el doctor Moore. Creía en la evolución, es decir, la seguía, pero encontró muchas discrepancias y tenía muchos argumentos en contra. Y fue muy, muy convincente. Y sin embargo, como era algo popular, creo que el doctor Moore simplemente estuvo de acuerdo con todos los demás de esa época. Todo esto fue hace 51 años. Pero nuevamente, como digo, para abreviar la historia, no solo probé la existencia de Dios, sino que refuté completamente la teoría o la hipótesis de la evolución. Descubrí no solo que Dios existe. La siguiente pregunta fue, bueno, verá, para poder responder la pregunta de mi esposa, tuve que comenzar en el libro de Génesis. Ahí es donde comienzas con el sábado. Y la evolución también comienza con el Génesis y la creación. Verá, la evolución es la explicación de los ateos de la presencia de una creación sin la preexistencia de un creador. ¿Cómo surgió la creación? Y el ateo queda en el vacío. Tenía que obtener algunas respuestas, así que descubrieron esta doctrina de la evolución, y es su intento de explicarlo. Ahora, ha habido miles de jóvenes al crecer hacia la madurez y a lo largo de sus vidas en los ámbitos de la educación superior que han dedicado sus vidas a ese tipo de estudio. Es algo muy complejo y tienen alrededor de 10.101.000 argumentos diferentes. Nunca me detuve a contarlos. De todos modos, me llevó 6 meses tener la respuesta a eso. Ahora bien, mi estudio no se detuvo entonces, sino que había probado la existencia de Dios. Ahora, como de todos modos había tenido que comenzar en Génesis, había decidido antes, verás, que iba a estudiar todas estas religiones. Ahora sabía que las otras religiones que mencioné hace un tiempo, las religiones orientales de Asia y África y otras naciones, sabía que todas tenían sus escritos sagrados. Y decidí entrar en eso, así como en la Biblia, que eran los escritos de la llamada religión supuestamente cristiana. Al menos eso es lo que pensé en ese momento. Realmente, bueno, llegaré a eso un poco más tarde. Descubrí un poco diferente a medida que avanzaba. Sin embargo, han adoptado la Biblia y simplemente dicen, aquí. La religión cristiana está intentando leer lo que creen en la Biblia. No sacaron su religión de la Biblia. Eso debería derribarte. Y a mí también. Realmente lo hizo. Esa fue una de las cosas más importantes que encontré en mi vida. Probé que la Biblia es inspirada por ese Dios que había probado que era el creador de todo lo que existe. Ahora tenía una base sólida debajo de mí, pero tenía que comer mucho. ¿Sabes? Tuve que descubrir que la Biblia no dice, observarás el domingo. Mi esposa había dicho, ¿lo has visto alguna vez? Y dije hace un tiempo que no sabía nada de la Biblia. Bueno, dijo, muéstramelo y volveré al domingo.
Así que realmente lo busqué por todas partes. Pero nunca antes había estudiado la Biblia. Pero pronto descubrí que hay muchas cosas que te ayudarán a estudiar la Biblia. Como una concordancia, le brindará cada palabra de la Biblia y dónde pueda encontrarla. Todo lo que tienes que hacer es tener una palabra y podrás encontrar dónde está en la Biblia a través de esta concordancia. Entonces comencé a comprobar muchas de estas cosas. Encontré esto sobre la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Ahora dije, no necesito un regalo porque soy un alma inmortal o tengo un alma inmortal. Entonces comencé a buscar la palabra alma en la concordancia. Y encontré dos lugares donde se usa la palabra, donde simplemente dice con las mismas palabras, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20. Un alma morirá. Luego descubrí que Dios le había dicho a Adán que si tomaba el fruto prohibido, moriría. Ahora bien, él no dijo, tu cuerpo morirá, pero irás al cielo o algo así. Él simplemente dijo, morirás. El hombre consciente. Génesis 2:17. Y así, como digo, mi cabeza realmente estuvo dando vueltas por un tiempo, pero finalmente descubrí que lo que las iglesias decían es exactamente lo opuesto, en los casos más importantes, de lo que dice la Biblia. Eso sí que es una sorpresa. Esto debería hacer caer a cualquiera del llamado árbol de Navidad. Pero luego tuve que descubrir cuán equivocado había estado, y como digo, mi mente quedó limpia. Me habían dado una paliza, me habían conquistado. Sabes, creo que la mayoría de las personas que se llaman a sí mismas cristianas y profesan el cristianismo, ¿sabes cómo creo que llegaron a ello? No creo que ellos entraran en esto como yo. No creo que se dieran cuenta de que tenían que recibir una paliza y comerse un cuervo, por así decirlo, y admitir lo equivocados que estaban. Creo que han visto. Tal vez me han escuchado predicar, han escuchado nuestro mensaje, han leído nuestra literatura y dicen, bueno, ahora eso tiene sentido. Y de hecho lo tiene sentido. Y dicen, bueno, eso me parece bien. Y entonces, soy tan bueno y en mi bondad voy a aceptar eso, porque es correcto, porque es bueno. Creo que la mayoría de la gente nunca se ha arrepentido realmente. Creo que la mayoría de la gente incluso afirmaría ser cristiana. Y déjenme decirles, todos escuchándome, será mejor que se examinen y vean cómo llegaron a creer lo que creen. Empecé a darme cuenta de que acababa de asumir lo que creía y ahora tenía que demostrarlo. Y cuando lo probé, encontré lo que no quería creer, y llegué a creer lo demostrado, lo quisiera o no, lo quisiera. Dígame usted, ¿algún fundador de una religión o algún líder de una religión mundial que alguna vez haya llegado a una creencia así? Adelante, cuéntame, escríbeme, cuéntame. Me gustaría saberlo porque nunca he oído hablar de ninguno. Esa no es la forma en que la mayoría de la gente llega a lo que creen. No lo prueban. Y lo prueban incluso en contra de sus propios deseos y de sus propios deseos. Pero mi mente llegó a una condición en la que fue barrida y vi que la Biblia era la palabra de Dios creador, que es absolutamente infalible y que podía confiar en lo que dice. Ahora tenía una base sólida debajo de mí y de ahora en adelante solo tenía que estudiar qué dice. Ahora escucho mucha discusión estos días sobre ser liberal o conservador. El otro día le escribí a un hombre que estaba preocupado por esa pregunta y le dije, bueno, te lo diré, no pretendo ser liberal ni conservador, solo creo lo que dice la Biblia. Jesucristo es la palabra viva de Dios, la Biblia es la palabra escrita de Dios, y es Jesucristo y su palabra escrita. Y creo en lo que dice. Si dice que la paga del pecado es muerte, creo que es muerte y no vida eterna en el infierno. Ahora, simplemente llegué a creer estas cosas porque lo había demostrado. Había probado la existencia de Dios. Había demostrado la autenticidad y la autoridad de la Biblia. Bueno, como digo, creo que es una experiencia bastante rara. Puedes comprobarlo con lo tuyo. Ahora surgió la pregunta, ¿por qué hay humanos en la Tierra? ¿Cómo llegó la raza humana a estar aquí? Si hay un Dios, ¿nos puso aquí o simplemente sucedió?
Los evolucionistas dicen que simplemente sucedimos, pero no hubo nadie que nos puso aquí. No hay ningún Dios. Bueno, descubrí que hay un Dios y que Dios nos puso aquí y descubrí que hay una razón. Pero ¿alguna vez has escuchado esa razón? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde vamos y cuál es el camino? ¿Y cuáles son los verdaderos valores y por qué toda la humanidad está tan ocupada persiguiendo los valores falsos? ¿Y por qué tenemos todos los problemas que tenemos en este mundo? ¿Cuál es la causa y cuál sería la solución? ¿Sabes que eso es algo que la ciencia no puede responder? ¿Sabes que eso es algo que ninguna religión te ha revelado jamás? ¿Sabes que eso es algo que no te pueden enseñar en ninguna universidad del mundo? ¿Y sabes por qué? Porque son ignorantes, no lo saben. Eso es todo un desafío, pero lo descarto y los desafío a que intenten demostrar que estoy equivocado o soy falso en esto. Ahora, la cuestión es, entonces, que vine a querer saber y quiero daros ahora algunas pruebas. Comencé a darle 7 pruebas diferentes sobre cuál es la única iglesia verdadera, porque leí donde Cristo dijo que las puertas del sepulcro nunca prevalecerían contra su iglesia. Mateo 16:18. Debe estar por ahí. Y sin embargo, había descubierto que las iglesias, hasta donde yo sabía, estaban leyendo sus creencias en la Biblia y no sacaban su religión y sus creencias de la Biblia. Entonces, ¿dónde está la única iglesia verdadera? Pero primero quería saber, ¿cuál es la única religión verdadera? Bueno, es increíble que todas estas religiones, ahora escuchen, porque esta es una de las cosas más increíbles que jamás hayan escuchado salir de la boca de un ser humano. Ningún hombre jamás habló así. Todas las religiones de este mundo, ¿qué es la religión? Es la relación del hombre con su Dios o Creador, y no hay religión excepto la única iglesia verdadera que sabe quién y qué es Dios. Creo que no podría haber nada más importante que pensar que de todas las religiones del mundo, cuando la religión es la adoración de Dios o lo sobrenatural, no hay ninguna religión que sepa como tal quién o qué es Dios. E incluso en el cristianismo solo hay una iglesia, y esa es la iglesia verdadera original que Jesucristo mismo levantó en el año 31 después de Cristo. Ahora bien, los intelectuales de Atenas allá en la antigua Grecia, y ustedes saben, los verdaderos intelectuales del mundo en aquellos días estaban en Grecia y especialmente en Atenas, y siempre se reunían un grupo en Mars Hill. No he estado allí, pero he cruzado el Areópago y otros lugares. De todos modos, he estado por todos lados y lo he visto muchas veces. Y casualmente, el apóstol Pablo estaba en Atenas, y había gente allí, y me gustaría leerles su experiencia. Aquí había gente que tenía su religión. Estos eran los intelectuales, eran los eruditos de su época. Y comenzaremos aquí en el versículo 18, Hechos 17:18. Entonces algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos se encontraron con Pablo, y algunos decían, ¿qué dirá este charlatán? Y otros decían, bueno, parece ser un presentador de dioses extraños, porque les predicó a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber cuál es esta nueva doctrina de que hablas? Porque traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas y por tanto queremos saber lo que significan estas cosas. Por supuesto, probablemente se estaban burlando, fueron sarcásticos, no iban a creer una palabra, sin importar lo que dijera, de una forma u otra, de todos modos, porque los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se ocupaban en otra cosa que de contar o oír alguna cosa nueva. Entonces Pablo, estando en medio del monte de Marte, dijo, varones atenienses, veo que en todo sois demasiado supersticiosos. Supersticiosos. Eran ignorantes y sin embargo eran intelectuales. Porque percibo, pasé y contemplé sus devociones, encontré un altar con la inspiración al Dios desconocido. No sabían quién es Dios. ¿A quién pues adoráis por ignorancia? Yo os declaro. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo él el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, a partir de edificios físicos, de piedra o ladrillo, o madera o arcilla o lo que sea.
ni es adorado con manos de hombres como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es la fuente de la vida, la fuente del aliento. De allí viene tu aliento. Y ha hecho de una sola sangre todas las naciones de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha determinado los tiempos previamente señalados y los límites de sus habitaciones, y así sucesivamente. Pablo no se dejó llevar. Intentaron burlarse de él, intentaron ridiculizarlo, pero él simplemente dijo: veo que sois muy ignorantes. Y déjenme decirles que los hombres más educados e intelectuales del mundo de hoy son en realidad los más ignorantes. Esta doctrina de la evolución es su fundamento, es su enfoque, es su punto de partida. Ven todo a través de ello, como los anteojos a través de los cuales ven todo. Y seguramente lo desenfocarán todo al mirar a través de lentes falsos como esos. Bueno, en mi estudio inicial de 6 meses sobre la evolución y la Biblia, mi mente se abrió. Y yo no lo sabía, no lo había probado, pero investigué esto como dijo Pablo. Esto es lo que encontré. Pablo dijo bastante bien quién es Dios. Este versículo es 24 al 26, Hechos 17 del 24 al 26, que acabo de leer. Déjame leerlo de nuevo. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es adorado con manos de hombres como si tuviera necesidad de algo, ya que da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y ha hecho de una sola sangre todos los pueblos y naciones de la tierra. Ahora aprendí, no solo que Dios es el creador, sino que Dios es el revelador del conocimiento básico. Y les digo por qué los más grandes intelectos son los más ignorantes. Es porque no creen en Dios. Y es porque tienen el único espíritu que imparte el poder del intelecto al cerebro humano físico, que ningún animal tiene, por lo que tienen mentes y poder mental muy grandes, pero son limitados y confinados a lo físico y lo material, solo lo que pueden ver, o oír, oler, saborear, sentir o tocar. Y no puedes ver el espíritu, ni puedes oírlo, ni tocarlo, sentirlo, olerlo o saborearlo. Entonces, el resultado es: ¿cómo vas a saber algo sobre el espíritu? Normalmente, naturalmente, simplemente no puedes. Hay otro espíritu, y Dios quiso que recibiéramos ese otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mismo espíritu que viene de Dios y que nos engendrará con la vida de Dios, una nueva clase de vida. Y ahora, en esta vida, mientras estemos en carne y sangre, solo podemos ser hijos engendrados de Dios, nunca nacer. Por cierto, mucha gente se pregunta qué es nacer de nuevo y casi nadie lo entiende. ¿Sabes? A veces me pregunto si alguien entiende algo. La gente cree tantas cosas que no son ciertas en absoluto. Es ridículo. ¿Qué quieres decir con nacer de nuevo? Escriba para recibir un folleto especial. ¿Qué quiere decir con nacer de nuevo? Dios revela lo que significa nacer de nuevo y me gustaría que consiguieras ese pequeño folleto. No hay ningún cargo, te lo envío gratis. Así que eso es lo que dejo. Hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong despidiéndose, amigos.